Hoy nos da muchísimo gusto saludarlos desde nuestra liga de YouTube, desde la página Josefa Galván en YouTube, donde nos pueden seguir, y también en nuestras redes sociales, igual Josefa Galván en fanpage, en TikTok y en Instagram también. Entonces pueden seguirnos por cualquiera de las redes. Muchas gracias por estar con nosotros. Las semanas anteriores, las sesiones anteriores hicimos una pequeña encuesta. Esta pequeña encuesta nos llevó a conocer cuáles eran las principales causas o más bien cuáles eran las principales emociones que estaban detonando este confinamiento en las personas. Y una de ellas era la ansiedad, ¿no? ¿Qué decíamos de la ansiedad? ¿Recuerdas tú algo, José? ¿Quisieras comentarnos de eso? Sí, por ejemplo, en la encuesta resultó que una gran cantidad de personas, primero que el 62% no estaba teniendo ninguna estrategia para enfrentar o afrontar esta situación que estamos viviendo, el confinamiento, las pandemias y todo esto. Y eso tiene que ver con un sentido de rendición, de cómo nos soltamos y nadamos ahí de muertito a que nos lleve la vida en lugar de hacernos cargo, ¿no? Pero no es porque no queramos, sino que nos están pasando cosas. Y otra de los indicadores que fue muy importante fue justo de la ansiedad vinculado con ciertos comportamientos y conflictos en familia. Claro, ¿no? Y esos comportamientos que veíamos, uno de ellos era precisamente el acto de comer, ¿no? De retacarse de comida, de caer en los excesos. Y eso es lo que nos llevó a nosotros a que este capítulo, el día de hoy, le tituláramos No comas ansias, ¿no? Ujú. Seguramente ustedes habrán escuchado esa expresión. Quizá ya no, quizá ya no sea tan vigente, no lo sé, ¿no? Por lo menos cuando yo era niño, supongo que también les pasaba a varios de ustedes que nos están escuchando cuando eran niños, que uno empezaba así de ya quiero llegar, ya vamos a llegar, o ya quiero comer, o ya quiero un dulce, y entonces los papás decían, no comas ansias, ¿no? Como si, como tratando de invitarnos a calmarnos, tratando de invitarnos a que tomáramos la vida con un poco de mayor paciencia, ¿no? Esto, desde luego, en el contexto de los niños, pues es prácticamente imposible, ¿no? Los niños todo lo queríamos rápido y ahora lo veo con mis hijos también, igual todo quieren que sea inmediato de alguna manera, ¿no? Se vale, así funcionan los niños, ¿no? Y acá el asunto es cómo funciona, por el otro lado, el asunto de la ansiedad en las personas. ¿Cómo es ese asunto de la ansiedad en las personas? Bueno, la ansiedad tiene muchas caras, lo comentamos la vez pasada. Se puede manifestar por hambre, por ejemplo, porque queremos comer, con comezón, que la piel se nos reseca mucho. También puede ser que tengamos frío, mareos, una gran cantidad de variantes en el padecimiento, pero aquí lo más interesante es que nosotros veamos aquellas cosas que son como anormales, aquellas cosas que no son habituales, son alertas. Así como con COVID nos dicen, si no estás respirando bien o si sientes mareo o si sientes eso, no te esperes, hay que buscar ayuda, hay que orientarnos. Claro, en Internet nos guía, sin embargo, no es suficiente, pero los padecimientos de ansiedad están migrando, están cambiando y son diferentes para cada persona. Porque nuestro cerebro, por la manera en que trabaja, por los hábitos que traemos, por el tipo de conexiones que ha desarrollado más, vamos a tener distintas manifestaciones de la ansiedad que se refleja en comportamientos. Pero uno de ellos tiene que ver con el comer, el otro es que no estamos durmiendo bien, el otro es que se nos reseca la piel, que nos enojamos con mucha facilidad, que puede ser que lloremos, que nos sintamos impotentes también. Pero si ven la semana pasada, si lo ven en YouTube, la sesión que tuvimos la semana pasada, ahí están descritas hasta por etapas y fases, como qué tipo de ayuda podemos pedir. Claro, ¿no? Y este problema de la ansiedad tiene que ver también con que estamos esperando algo, ¿no? Creo que quizá la incertidumbre del futuro, la incertidumbre que estamos viviendo en el presente, tenga mucho que ver y sea parte de la proyección precisamente de este asunto de la ansiedad, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo la vivimos la ansiedad? Desde las neurociencias, ¿qué pasa en nuestro cerebro con todo esto de la ansiedad? ¿Qué es lo que sucede realmente? Se generan alteraciones por los pensamientos que estamos teniendo, porque una de las causas que son emocionales, generalmente decimos, es que eso es emocional. Sí, pero lo emocional, ¿cómo se produce? Ah, bueno, se produce por la alteración de neuroquímicos. Ah, ¿y eso qué es? Pues son las sustancias que hacen que nuestro cerebro trabaje y mande órdenes a todos los demás órganos para que se pongan en línea, para que puedan trabajar. Entonces, el cerebro
al generar pensamientos recurrentes, eso va a estar provocando que se generen neuroquímicos. Por ejemplo, vamos a segregar más adrenalina, se baja la segregación de dopamina o se baja la segregación de endorfinas, que son las hormonas o los neuroquímicos de la felicidad, se disminuyen y los otros se incrementan. Incluso puede ser que se incremente el colesterol o se incrementen otro tipo de padecimientos. ¿Qué provoca ese incremento de serotonina cuando se empieza a disparar o de adrenalina o noradrenalina? Bueno, va a alterar nuestra respiración, va a alterar nuestra circulación y va a alterar también la sensación de hambre o de vacío. Y entonces queremos comer, comer, comer. Estamos como el come galletas. Claro, ¿no? Y eso explica el aumento de sobrepeso aparentemente repentino que tuvieron muchos de nuestros compañeros o nosotros mismos, sobre todo al inicio de la pandemia, al inicio del confinamiento, ¿no? Cuando creíamos que efectivamente íbamos a estar encerrados nada más un mes o un par de meses, y de pronto la cosa se fue extendiendo, pero la gente empezó a comer como si no hubiera mañana, ¿no? Como si la vida se fuera a recuperar relativamente pronto, ¿no? Y ahora creo que también estamos en otro punto, en otro pico de la ansiedad, con este asunto de que si viene la vacuna, que si estamos en una situación crítica ya, donde parece que los hospitales están casi llenos, pero también por otro lado, además de eso, vienen nuestras fiestas navideñas, ¿no? Y ¿qué pasa ahí con eso? ¿No hay una contradicción en el cerebro con eso? No, hay tristeza. Se va Ajá. a generar tristeza, para algunos se va a generar tristeza y que puede llevarles a depresión, y para otros se va a generar enojo, que eso nos puede llevar a intolerancia o a violencia. Pero en ambos casos, en el inter, podemos tener brotes de ansiedad porque traemos mucha alteración. Pero fíjate que, o fíjense, también para todos los que nos están acompañando o que nos verán después, hay una cosa muy interesante que el promedio de incremento de peso poblacional mundial anda entre 8 y 10 kilos de aumento. Bueno, quiere decir que yo me salvé, no llegué hasta allá. Sí, pero es que todavía no termina el periodo. Entonces, hay gente que se ha puesto muy fitness y que está haciendo ejercicio y que dijo, voy a aprovechar y voy a hacer dieta. Y hay quien no, que está comiendo muchas galletas. Yo, de hecho, pasé por ese momento y yo sí subí 5 kilos, en este periodo. Entonces, ahorita dije, no, ya me estoy pesando diario porque tengo que regular eso. Tengo que bajar de peso. Yo creo que en general todos hemos pasado por esas etapas, ¿no? O sea, porque digo, si bien la afrontamos de manera diferente, eso no quiere decir que estas etapas no las estemos viviendo. Nuestro cerebro las vive de manera diferente y supongo que tiene mucho que ver también con los estilos de pensamiento dominante y la configuración que tenga nuestro cerebro para ver cómo vivimos esto, ¿no? Pero me llama mucho la atención, por ejemplo, esto que estás comentando, de cómo se vive al principio y cómo empieza este bombardeo de cosas que hacer, ¿no? Recuerdo que al principio la gente decía, sí, cuando acabe esta pandemia no tomaste un curso, no leíste un libro, no practicaste algún deporte, no hiciste no sé qué, no hiciste no sé cuál, entonces no te sirvió de nada, ¿no? O sea, como si este espacio de aparente tiempo libre, porque realmente no se convirtió en tiempo libre, al contrario, para muchos de nosotros fue un volcar, un reaprender, un reajuste muy complejo, no se diga para los niños, por ejemplo, o para los adolescentes o para los papás, que de pronto tuvieron que asumir el rol de maestros y de padres, ¿no? O para los maestros que de pronto dijeron, ahora tengo que dar una clase en un aparato con el que yo había estado peleado eternamente, ¿no? En los salones de clase, el teléfono celular era el enemigo, era el que distraía. ¿Y cuál es la casualidad? Que ahora resulta que de buenas a primeras, de la noche a la mañana, literalmente, el teléfono celular se convierte en nuestra herramienta de contacto con los alumnos, ¿no? Ya sabía que ibas a decir herramienta. Eso fue una herramienta de contacto, ¿no? Sí, sí, aquí sí es una herramienta, pero es que como luego al pensamiento le dicen herramienta, a las habilidades herramientas, y un día la herramienta me mandó un mensaje, me dijo, ya estoy hasta la madre, que todo el mundo me menciona sin que tenga razón de ser. ¿Por qué? Porque todo el mundo dice, es que te da aporte herramientas, y no, pues es desarrollo de habilidades, sino en lugar de eso dicen, te da herramientas, entonces a todo le llaman herramienta. Pero es cierto, el teléfono y la televisión y todo son vías, son medios y como tales se convierten en una herramienta hasta para hacer la tarea. Claro, ¿no? Y fueron el gran vehículo, o son todavía el gran vehículo para quienes están tomando clase, ¿no? Ajá. Eh, ahora,
hablamos o tocamos de refilón los 4 estilos dominantes. ¿Qué es eso? ¿Puedes platicarnos un poco qué son los 4 estilos dominantes para Sí, que la claro. gente del auditorio lo Es entienda? un tema que a mí me apasiona mucho, de verdad, entender nuestro cerebro es increíble. Y para muchas personas entender o hablar del cerebro piensan que tiene que ver con los psicólogos, que estamos locos o que no es cierto, que hay muchos mitos. Sí es cierto, hay muchos mitos, pero eso tiene que ver con neurociencias. Y neurociencias parece una palabra muy difícil, muy compleja, como para gente iluminada. Y no, o sea, al contrario, se nos va a iluminar el cerebro de entender qué es lo que nos está pasando. Y hay que recordar 4 cosas, y la manita no sirve. Una, que tenemos un cerebro muy grande, muy completo, muy potente. Todos tenemos posibilidades que lo capitalizamos y aquí casi siempre aparece la pregunta, pero se dice que lo usamos el 10%. Eso no es cierto, es una manera metafórica de decir que usamos poco el potencial que tiene nuestro cerebro, que da para más. Y tan da para más que las investigaciones neurocientíficas cada día están arrojando más y más información acerca del cerebro, de las conexiones, de la ansiedad, de muchas cosas. Incluso, fíjate que, y fíjense que acabo de leer como estoy metida en varios centros de investigación y leo los papers, los reportes, ese lo vamos a platicar en otro programa. Pero la importancia que tiene para nuestro cerebro que los niños digan mentiras. Y nosotros ¿Cómo? les prohibimos eso. Claro, 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 ¿no? Ajá. ¿Y La, por qué tiene importancia? ¿Por qué te imaginas? bueno, supongo que es desarrollo de creatividad o es un proceso de adaptabilidad también, ¿no? Quizá, pero la verdad es que no lo tengo Velocidad de muy claro. pensamiento. Es velocidad de pensamiento. Es desarrolla habilidad de agilidad mental, ¿sí? Velocidad para identificar estrategias y qué palabras acomodar. Entonces, los niños, porque al final se convierten en cuentos, se convierten en narrativas. Una persona que no sabe mentir es que no tiene repertorio, le cuesta mucho trabajo. Ahora, no se trata de decir, pues todos vamos a mentir, porque además todos mentimos, de una forma u otra. De una o Pero de bueno, otra ese manera, será para claro. otro programa, ese será para otro. Pero bueno, Está ya muy en bueno. quizá en nuestras próximas emisiones hablaremos de qué es la mentira y por qué la mentira no es tan mala como la pintan, ¿no? Es como el Exacto, león. exacto. Esto no quiere decir que nosotros tengamos que vivir en una sociedad de mentiras. Quiere decir que la mentira cumple una función cerebral importante también dentro del desarrollo, ¿no? Claro. Eh, Entonces decía, tenemos un cerebro que es muy complejo y que hace operaciones increíbles, que la vez pasada les decía, nuestro cerebro, pues hay que felicitarlo, hay que agradecerle, así casi darle besitos, porque el cerebro es el que nos está sosteniendo en equilibrio, el que hace que nos levantemos, el que hace que comamos, que vayamos al baño, todo eso. Nuestro cerebro es el que está a cargo. Tomó el control, tomó el timón, ese es un cerebro. Tenemos 2 hemisferios. Esos 2 hemisferios tienen funciones diferenciadas, tienen funciones, características y operaciones muy interesantes y están diferenciadas. Tenemos 3 capas que a lo largo de la evolución, esas 3 capas se han ido formando, que es la capa reptiliana, la capa límbica, que es la parte emocional, que es donde se manejan principalmente las emociones, es como el centro de las emociones, ahí se fabrican en todos lados, pero ahí se concentran. Y luego tenemos la corteza cerebral, que es donde se genera toda la racionalidad, pero esos 3 están conectadas con terminales nerviosas, con el sistema nervioso simpático, que es, si ustedes ven una imagen del cuerpo y vemos así como las espinas de pescado que bajan a lo largo del cuerpo del ser humano, vamos a ver cómo esas espinas abrazan el cuerpo humano y ese abrazo que hace el sistema nervioso simpático y parasimpático es que se está conectando con órganos y con partes del cuerpo para que podamos tener motricidad fina, gruesa, para poder caminar, para poder sentarnos, para toda la operación. Entonces, eso lo hace el sistema nervioso simpático que está conectado al centro de controles, que es el cerebro. Bien, entonces tenemos esa tercera capa y esa capa se divide a su vez en 4 áreas especializadas. Cada una tiene centros de funciones, como en una organización. Están los contadores, está la administración, está así. En nuestro cerebro tenemos esas partes así muy identificadas. Y yo lo vi muy claramente porque cuando mi hermano tuvo un derrame cerebral, yo estuve dando seguimiento a cómo iba evolucionando, cómo se iba reabsorbiendo la sangre y eso ocurrió a lo largo de un año. ¿Qué funciones se inhibían? ¿Qué funciones dejaban
de manifestarse y qué funciones se recuperaban y cómo se recuperaban, y luego qué otras funciones quedaron intactas. Por ejemplo, mi hermano tenía una memoria increíble, intacta. No así la motricidad, porque del lado, él tuvo el derrame del lado izquierdo. Por lo tanto, como nosotros tenemos vías cruzadas, eso significa que esta parte del cerebro controla la motricidad opuesta y controla la motricidad de acá. Bueno, mi hermano tenía paralizada la mitad de su cuerpo y era el lado derecho. El derrame le ocurrió en el lado izquierdo y no tocó el área de Broca, porque ahí en el área de Broca está la zona del lenguaje, la producción de palabras, las oraciones y las frases. Entonces no tocó el derrame ahí y el lenguaje funciona muy bien, su memoria muy bien, pero no podía mover esta parte del cuerpo. Ella se empezó a habilitar con la mano izquierda. Y fíjense que eso es súper interesante porque nuestro cerebro empieza a generar conexiones de que sustituyan a las otras que no están operando bien, las empieza a sustituir. ¿Por qué? Porque el cerebro necesita una serie de operaciones que ya las tiene armadas y al no encontrar paso para ir a algún lado, pues se empieza a hacer lo que llamaríamos como unos arcos eléctricos. Busca conectarse, la dendrita y la axón se conecta con otra para seguir operando. Eso es de verdad maravilloso, es increíble. Entonces, esas zonas especializadas se convirtieron o se llaman 4 estilos de pensamiento. Esos son los estilos de pensamiento que se encarga esta parte de aquí de nosotros, que es la lógica, se encarga de una serie de funciones. Por ejemplo, aquí el sentido práctico, resolver de manera rápida. Al frente, si ustedes se tocan aquí, eso es lo que hace esta parte de nuestro cerebro. Ahí están las funciones principales. Esas se comunican con el resto del cerebro y con el resto del cuerpo. Aquí en el frente también, del lado derecho, tenemos la zona de la creatividad, de la innovación, de las ideas poco comunes, de la visión de largo plazo. En la parte posterior izquierda tenemos la zona de estructura, de orden, de procesos, del paso a paso, de ser más conservador o más tradicional en nuestra manera de actuar o de pensar. Y del lado derecho, en la parte posterior, está el área relacional, que ahí vamos a encontrar un montón de conexiones neuronales relacionadas con las emociones, con la afectividad, con la kinestesia, con la poesía, con la sensibilidad del amor, etcétera. Todo eso vamos a encontrar. ¿Qué te parece si para que a la gente le quede más clara, mostramos lo que es un mapa de estos 4 estilos de pensamiento y cómo es la configuración? Porque hay una cosa que es muy importante decir. No es que la configuración sea nada más de un estilo de pensamiento y los demás no existan, sino que hay un equilibrio o un desequilibrio. Puede haber uno más grande que todos los demás, o 2, o 3, o ya con los 4 muy grandes es muy difícil y es un cuadradito perfecto, pero eso es como raro encontrar. La mayoría, nosotros tenemos 1 o 2 estilos, algunos 3. Pero, ¿qué te parece si para que le quede muy claro a la gente, un poquito más claro a la gente, ponemos un ejemplo? Sí. Y fíjate que Ahorita que decías que tenemos un dominante o 2 dominantes o 3 dominantes, hay ocasiones que dominantes que los tenemos potenciados, pero podemos tener 3 más o menos, 3 estilos, que esta zona y la zona de acá atrás, puede ser que se encuentren desarrollados más o menos al mismo nivel del número de conexiones y de la robustez de las conexiones, de la fuerza que tienen. Entonces, a veces los podemos tener en un nivel bajo, en un nivel intermedio o en un nivel muy alto. Y cuando los encontramos en un nivel muy alto, eso es lo que se llaman talentos. Eso es lo que la gente va a identificar como, wow, esta persona se le facilita algo. Pero eso que tiene talento o la otra parte que esté muy bajita, de todas maneras se conecta con las cuatro partes del cerebro y se conecta con todo el cuerpo. ¿qué te parece entonces si mostramos un ejemplo? Hoy les traemos un ejemplo de un personaje, de una persona que es altamente polémica en este momento, ¿no? Aquí el caso de nuestro subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Entonces lo pongo para que nos ayudes a comentarlo, por favor. Claro que sí. Bueno, este es un artículo que nosotros publicamos acerca de los perfiles de las personas. No significa que nosotros hayamos evaluado al doctor López-Gatell. No lo evaluamos, sino que el comportamiento que él tiene, cómo maneja la situación, nos da la oportunidad de identificar o inferir cómo es que funciona su cerebro, cómo se coordina las 4 áreas de especialidad que todos tenemos, pero particularmente las del doctor
López-Gatell, cómo está esa combinación. Y fíjense que hay varios comportamientos que nos dan esa pauta. Por ejemplo, vemos que el estilo lógico o el área lógica está en muy buen nivel de desarrollo. Está en un nivel bastante prudente, es un cuate que no va a perder de vista el objetivo, va a estar trabajando por él y va por el objetivo, porque este nivel, en el nivel en el que tiene, si lo puedes señalar con tu mouse, por favor, ahí vamos a ver, por ejemplo, que la parte lógica se encuentra en un nivel bastante bueno, bastante considerable, lo que le va a ayudar a que no perder de vista el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de su trabajo, de la encomienda que tiene, etcétera? Él siempre va a estar pensando en el objetivo, lo que tiene que lograr. Entonces, eso es muy bueno. A nivel creativo, también tiene una capacidad de resolver creativamente y lo podemos ver en las conferencias cuando él está hablando. Generalmente no, tiene una capacidad de escucha, calma y sí tiene buena velocidad de pensamiento para responder. Tiene habilidades desarrolladas también en la parte creativa, está muy bien. Pero ¿dónde está potenciado? En la estructura. Y déjenme decirles que eso es sensacional para el puesto que tiene, porque la alta estructura le permite apegarse a las normas. Si se dan cuenta, muchas personas o muchos políticos estarían esperando que él le diera un viraje, que cambiara, que no lo van a lograr por más que se esfuercen, no, porque tiene un protocolo que respetar, que manejar, y por ese tipo de estilo de pensamiento tan desarrollado que tiene en la estructura, él lo va a respetar a pie juntillas. No se las va a brincar. Y es una persona que cuando explica lo vemos que va con calma, poco a poco, paso a paso, y regresa las veces que sea necesario y vuelve a explicar y vuelve a explicar. ¿Qué es lo que provoca que el doctor López-Gatell tenga esa paciencia? Porque muchos, yo he visto en Twitter cómo se expresan y dicen que qué paciencia tiene, que si es un santo, algunos para otros no lo quieren, por supuesto, pero no estamos en el ámbito político, estamos en el ámbito de las neurociencias y analizando los estilos de pensamiento del doctor López-Gatell. Y fíjense algo súper interesante, en la parte relacional, también es muy alto. Él es un bidominante potenciado. Entonces, ese perfil está en el puesto adecuado porque es una persona que va a sostener la calma en momentos de crisis o de tensión. No se va a milanar con ese tipo de cosas. Si, por ejemplo, fuera un altísimo creativo y un altísimo relacional, él actuaría diferente. Sería más impulsivo, sería una persona que se pone al tú por tú cuando le están diciendo cosas. Cuando hace la presentación ante la Cámara de Senadores, que va a dar su informe o que hace los reportes, es un hombre que sabe sostener la calma. Claro que sí se enoja, pero este tipo de perfiles difícilmente va a exhibirse. No por pena, no por otra cosa, sino porque su cerebro le marca que tiene que cuidar las formas. Y también tiene que ver con la educación que tuvo, por supuesto, en su familia, que yo no conozco su historia de niño, pero ahí podemos ver que él trae una estructura natural en su cerebro. Así que no va a dar un salto en la toma de decisiones. Es un hombre que, en este caso, pues ayuda mucho al presidente porque él da esa estabilidad, esa estructura y lo hace muy bien. Este perfil, por ejemplo, puede ser muy interesante para alguien que entre a trabajar a Coca-Cola, para irme a otro lado. Al ámbito de la empresa. Claro, Ajá. porque ahí, por ejemplo, ese estilo de pensamiento va a sostener la operación. Coca-Cola, dependiendo de las áreas, pero en área comercial o lo que sea, tiene que sostener su operación, tiene que sostenerlo. Entonces, o cualquier otra empresa que no genera muchos cambios hacia adentro porque tiene Bimbo, por ejemplo, también, porque tienen su sistema de distribución ya muy hecho, ya está muy institucionalizado, ya tienen modelos muy conocidos. Si llega un hipercreativo, pues no se va a acomodar porque pues se va a sentir atrapado, como si no tuviera libertad. Entonces, el perfil del doctor López-Gatell para la pandemia es uno de los mejores perfiles que van a responder muy bien, porque con calma, de verdad no va a tener exabruptos, siempre va a ser correcto, siempre va a ser afectivo, va a ser sonriente y nada más hay que ver cómo se relaciona con su grupo de fans. Pero regresando a nuestro punto importante, que era la ansiedad.
¿Cómo vive la ansiedad una persona, por ejemplo, con estos estilos de pensamiento dominante? Que nos Olvidemos de la configuración. ajá. Pensemos nada más en el estructural o cómo vive la ansiedad, nada más el relacional. ¿Nos podrías Por platicar un ejemplo, poco cómo lo sí, el viven? estructural va a tardar mucho para que se muestre su ansiedad. Puede ser que la viva, puede ser que tenga algunos síntomas, pero no los va a hablar tan fácilmente, no los va a decir. Esos perfiles, cuando es un dominante estructural, aguanta, aguanta, aguanta y aguanta. No, si se llega a enfermar, es porque ya pasó mucho tiempo, o si se llega a alterar es porque ya pasó mucho tiempo. Pero su cerebro tiene una gran capacidad de control, tiene una gran capacidad de, mientras se apegue a las normas, eso le da tranquilidad, le da tranquilidad. No es un perfil que se altere, no se engancha. Diríamos entonces que los estructurales, en lugar de clavarse en la ansiedad, lo que hicieron fue tratar de seguir las normas y no salir de casa y cuidar y desinfectar incluso quizá excesivamente las cosas, por Sí, ejemplo, al principio de la pandemia. sí, se Y los apegan mucho a los relacionales, protocolos y eso les da paz. Pues yo estoy cumpliendo con todo, yo estoy cumpliendo con lo que debo hacer, eso les da mucha paz. Entonces, por eso, pero no son los que van a alterarse tan fácilmente. Los relacionales, ¿me estás preguntando? sí, claro, que están exactamente en el otro punto. Sí, pero se complementan muy bien. Esos son los Ujú. que se casan, se llevan bien esos dos. En los relacionales suelen ser muy emocionales, eso sí se pueden alterar, eso sí pueden vivir más y más ansiedad. En el caso del doctor López Gatell, si tuviera más baja la estructura, él sí estaría padeciendo por ansiedad, porque lo tiene potenciado también. ¿Qué le sucede a su cerebro? Al tener los dos más o menos el mismo nivel, se equilibran. Sí siente, hagan de cuenta que tuviera él, yo me imagino, no sé, si algún día platico con él, se lo voy a preguntar, porque casi estoy segura que eso le pasa, como tener el diablito y el angelito, o tener dos personas en nuestra cabeza, uno que se vuelve ansioso y que le dice, calma, 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 y el otro sonríe y muestra la calma. No sé qué ver el comportamiento en sus conferencias. Él está escuchando y hay ocasiones que sus ojos así ven como de, otra vez esta pregunta, otra vez. Incluso dice, bueno, lo volvemos a explicar las veces que sea necesario y otra vez vuelve a explicar lo del cubrebocas, etcétera, etcétera, porque eso le genera impaciencia, eso le Claro. genera ansiedad. Pero su parte estructural le dice, calma, Hugo, calma, calma, piensa, piensa, porque en la parte de la estructura, en esta zona de acá atrás, está la regulación, está el control y está la estrategia, el cómo, el paso a paso, el cómo lo tiene ahí, muy desarrollado. Entonces, eso le hace el equilibrio. Oye, pues estamos ya prácticamente a unos minutos de concluir. Eh, Quisiéramos cerrar con una nueva sección dentro de estos 30 minutos que estamos transmitiendo con ustedes. Y esta nueva sección trata de los mitos alrededor que hay de las neurociencias. Y el primer mito que quisiéramos empezar a platicar hoy es el de esa palabra que dice, tenemos que desaprender lo que hemos aprendido. Mucha gente decía al principio de la pandemia, hay que desaprender y volver a aprender las cosas. Eso es correcto. El cerebro puede desaprender. Cada vez que oigo eso, mi cerebro se echa una maroma. ¿Por qué? Porque es una palabra que se puso de moda, pero eso no es posible, eso no es real. Es como cuando dicen, tú tienes que ser, no sé, superior o tienes que ser el mejor. ¿Qué cosa es ser el mejor? O sea, ¿qué se refiere con ser el mejor? Entonces las palabras, pues se vuelven, entran al espacio interpretativo y desaprender literal no es posible porque todos los aprendizajes están basados en conexiones neuronales. Y no es como que yo diga, pues me voy a desaprender y me voy a cortar aquí un pedazo de conexiones neuronales para que esa conducta ya no vuelva a aparecer. No, eso no ocurre, no es cabello. Son conexiones neuronales y no sabemos cómo están conectadas unas con otras, porque no se sabe, inferimos los caminos y todos los trayectos, pero no se sabe todo lo que implica una conexión neuronal hasta ahora. Y la palabra desaprender no va a suceder. Por ejemplo, es como si dijeran, desaprende a comer. No, no se desaprende. Por eso en las dietas aprendemos nuevos hábitos, por ejemplo, comer más verduras, y de pronto se supone que estoy así desaprendiendo, ¿no? La manera en que yo comía. Pues no, y por eso volvemos a engordar, porque no se desaprende y se quedan las correcciones. Por ejemplo, ¿a ti qué te gustaría desaprender?
Bueno, primero quiero decir, cuando hablaste de esta idea de desaprender como un proceso de reorientación, podríamos decir, del aprendizaje, a mí me queda claro que todo es aprender. Tenemos que aprender por una vía o aprender por otra vía, pero aprender y conocer los caminos, al final de cuentas, es parte del mismo proceso. Entonces, desaprender no se puede desandar el camino que ya andamos, ¿no? Que ya anduvimos. ¿no? Y al contrario, lo que tenemos que hacer es volver a aprender otras cosas nuevas o nuevas vías, ¿no? De acuerdo a lo que entiendo. Fíjate, cuando dicen, olvídate del pasado, Ojalá se pudiera, pero eso no es posible, ¿no? Imagínate que pero tuvieras un para botón empezar, y ni borrar a siquiera, la ex, vámonos, ajá, ¿no? pero para empezar, fíjate, Andrés, que ni siquiera lo recordamos cómo fue. Lo Claro. reinterpretamos, lo reinterpretamos y reinterpretamos y reinterpretamos, porque si ustedes cuentan alguna experiencia que tuvieron anterior, porque en este momento ya lo que dije ya es pasado, experiencias que tuve antes, les voy cambiando la versión, le voy poniendo más, menos emoción o cosas o elementos, dependiendo con quién platique. Va cambiando mi narrativa. Ahora, cuando las personas dicen quiero desaprender, por ejemplo, uh, la forma en que yo amo o la forma en que elijo una pareja. ¿Por qué siempre elijo la misma, parejas similares? Pues no que tomaste cursos de yoga y tomaste eso y ya la decodificación y ya te cayó el 20 y ya no quieres ese tipo de pareja, hombre o mujer, ya no quiero. Y resulta que otra vez volvemos a caer con algo similar. ¿Tiene que ver con la pareja o tiene que ver con mi configuración neuronal? Se tiene que ver más conmigo. Y lo otro estaría en el espacio de la metafísica, el destino, lo que tú quieras, o lo que vienes a aprender desde la numerología, en fin. Pero no se puede desaprender porque no podemos romper nuestras conexiones neuronales, a menos que tengamos un accidente cardiovascular o un accidente de otro tipo que nos apachurre una parte del cerebro, pues algunas funciones se anularán. Pero aún y cuando se anulen unas funciones, las conexiones quedan y eso lo vemos, por ejemplo, cuando alguien tiene Alzheimer, algunos pedazos se anulan, pero los otros siguen operando y las conductas ahí están. Pueden ocurrir cortadas, pero las conductas ocurren. Entonces, desaprender no es posible, no sufran por eso. Lo que vamos a hacer cuando incorporamos algo, cuando incorporamos nuevos hábitos, quiere decir que nosotros hagan de cuenta como si hiciéramos un bypass, como la cirugía del estómago de los que se han operado con el bypass. Se abren dos canales o dos caminos o dos tubos para que por un lado pase una cosa y por el otro lado pase otra, pero para distribuir. Y lo que vamos a generar son como bypasses o como salientes o como otras conexiones para dar unos saltos. Pero en casos de emergencia, rómpase porque va a volver a aparecer la conducta anterior. Ujú. Bueno, pues con esto prácticamente terminamos. Les agradecemos mucho hayan estado con nosotros. Pues muchas gracias, José. Gracias por todo. Gracias por estar acá con nosotros. ¿Cuál es nuestro tema de la siguiente semana? Vamos a hablar de cómo viven la ansiedad, pero ahora el otro polo. ¿Qué pasa con Los aquellos que lógicos, tienen un pensamiento dominante frontal? Es ajá. decir, los lógicos y los creativos. ¿Cómo lo viven ellos? Entonces, si quieren saber cómo los viven, pues no se pierda nuestra siguiente emisión, que será el próximo jueves, 8 de la noche, por este mismo canal de YouTube. Muchas gracias a todos. Gracias, José. Gracias a ti, muy buena noche a todos y seguimos en Buenas contacto. noches. Hasta luego.